Mucho se ha dicho sobre la gran comisión, la cual consiste, entre otras cosas, en ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo menos así lo dijo el Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15, cuando dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Evangelio, porque está hablando de eso, de predicar el Evangelio que consiste básicamente en decirle a todo el mundo, a todas las personas, bueno, que todos somos pecadores, sin excepción, que todos somos pecadores, que Dios es santo y por causa de la santidad de Dios y del pecado del hombre, el hombre se encuentra separado de la presencia de Dios en esta vida y en la otra. Y no solo eso, que por causa del pecado el hombre no solo es separado de la presencia de Dios, pero es condenado primeramente al infierno y posteriormente al lago de fuego por una eternidad. Evangelio que consiste en decir que la única opción que nosotros tenemos para ser salvos, bien sea del infierno o del lago de fuego, es arrepentirnos de nuestros pecados e invitar al Señor Jesús a entrar en nuestro corazón. Evangelio que consiste en decir que es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario la única opción que tenemos para librarnos de la ira venidera sobre todos los hombres. Algo que según las Sagradas Escrituras es conocido como la Gran Comisión, la cual consiste en proclamar voz en cuello todas estas verdades. Por lo menos así lo dijo el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 27. Mateo capítulo 10, versículo 27, cuando Él dijo, porque lo dijo, y lo dijo de esta manera: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Un evangelio, vuelvo a repetir, que debe ser predicado o proclamado voz en cuello, y dice el Señor Jesucristo, desde las azoteas. Entonces, pregunta, ¿cómo es eso de proclamar el evangelio voz en cuello desde las azoteas? Querrá decir esto que debemos buscar las azoteas de las casas, los techos de los edificios, los lugares altos, para desde allí predicar el evangelio. ¿Es eso lo que el Señor quiere decir? Bueno, déjeme decirle primero que nada que esto era algo que hacían los heraldos del rey. Cuando el rey proclamaba un edicto, un hombre en particular, el heraldo, debía leer el edicto a todo el pueblo. Y para que todo el pueblo pudiese darse cuenta de que era lo que el rey quería o pretendía que el pueblo hiciese, él buscaba el lugar más alto, el lugar más elevado. Era común en la época del Nuevo Testamento que hubiesen casas o edificios, algo así como de bareque o de barro, pero que tuviesen un techo que también era de barro. Ellos usaban ese techo para secar los granos o para tener una terraza donde reposar y descansar. Entonces el heraldo buscaba un edificio así, un edificio lo más alto posible, probablemente el mismo siempre, para proclamar el edicto del rey, para que todo el pueblo escuchase el mensaje que el rey quería transmitir. Entonces desde ahí lo leían en voz alta a todo el pueblo antes de pegarlo, ¿verdad? O clavarlo en algún lugar visible para que todos posteriormente también lo leyeran, si no habían escuchado el mensaje. El Señor toma esta figura para ilustrar lo que Él espera que la iglesia haga
con la gran comisión, o sea, con el Evangelio, con el mensaje de salvación. Entonces aquí particularmente la pregunta es, bueno, ¿y qué quería el Señor que se hiciese? ¿O qué quiere el Señor que se siga haciendo? ¿O que se haga con la proclamación del Evangelio? Bueno, sin duda, creo yo, que veamos la comisión o la gran comisión que nos ha sido dada de predicar el Evangelio con otros ojos. Que veamos la gran comisión con seriedad, ¿verdad? Al considerar lo que realmente es. Bueno, no en vano se le llama la gran comisión. Quiere decir que es un encargo, un edicto, una proclama. O sea, el heraldo no puede decidir ese día si lo hace o no lo hace. Es una proclama, es un encargo, es un edicto. Debe proclamarse, debe decirse. Recordamos lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 20 dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. En el libro de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 21, el Señor dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Si algo eran los apóstoles, eran heraldos del Rey, comisionados por el Señor Jesucristo. Si algo eran los primeros miembros de la iglesia, eran heraldos, habían sido comisionados por el Señor Jesucristo para proclamar el mensaje, el evangelio del reino, el mensaje de las buenas nuevas. De modo que si algo es la iglesia, hoy en día es el heraldo del Rey. Nosotros somos heraldos del Rey. Y el Señor está diciendo, otra vez paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor nos ha dado una proclama y debemos proclamarla voz en cuello, como quien dice, desde las azoteas. Por lo tanto, el Señor, al tomar prestada esta figura del heraldo, quiere que tomemos la gran comisión como lo que es, un mandamiento, un acto para ser obedecido, o bien sea, no es opcional. De modo que cuando dijo que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no dijo que si queríamos. O sea, no dijo que esto era opcional. No, es una ordenanza, un mandamiento. Por lo tanto, debemos ir y desplazarnos de un lugar a otro, que es lo que la palabra ir quiere decir. Necesariamente la palabra ir en el griego lo que quiere decir es desplazarse de un lugar a otro, desgastándose hasta morir si fuese necesario. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, y que con esos ojos quiere el Señor que veamos la gran comisión que nos ha dado de ir y predicar el Evangelio, ya bien sea de manera individual o ya bien sea de manera organizada, como lo hicieron los apóstoles. Ellos predicaron el Evangelio conforme tuvieron oportunidad. O los primeros creyentes, me parece recordar a Felipe predicándole el Evangelio al eunuco etíope, que al convertirse y bautizarse llevó consigo el Evangelio también a Etiopía. Entonces encontramos aquí a un hombre de manera particular transmitiendo el mensaje de salvación a otro hombre. Pero encontramos también a la iglesia primitiva e igualmente a los apóstoles predicando el Evangelio, por qué no decirlo, de manera organizada, y distribuyeron el territorio que tenían enfrente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fueron y predicaron el Evangelio. ¿Qué es lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 47? Lucas capítulo 24, versículo 47. Cuando el Señor conversa con aquellos dos
después de su resurrección, que iban camino a Emaús. Pues Él les dijo en algún momento, en el 46 les dice, así está escrito y así fue necesario. ¿Verdad? ¿Qué fue necesario? Bueno, que el Cristo padeciese, que muriese y que fuese sepultado y que resucitase al tercer día. Bueno, que ya Cristo murió, ya Cristo fue sepultado y ya resucitó al tercer día. Entonces les dice en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y les dijo, no solo era necesario que el Cristo padeciese y muriese, no solo era necesario que fuese sepultado y resucitase el tercer día, era necesario y es necesario que se le diga al mundo entero, a todas las naciones, que esto sucedió para bien y salvación de todos. Y les dice, empezando desde Jerusalén. Después de 40 o 50 días, el Señor se encuentra con los apóstoles en varias ocasiones. Y antes de ascender al cielo, en Hechos 1:8, usted recuerda que les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el modelo que el Señor estableció para la iglesia. Debemos predicar el Evangelio en nuestra Jerusalén, en nuestra ciudad. Pero también dice en Judea, en toda la provincia. Y sigue diciendo en Samaria, la provincia vecina. Y hasta lo último de la tierra. Ese es el modelo establecido para la iglesia de ayer, de hoy y de siempre. La pregunta es si estamos predicando el Evangelio en nuestra ciudad. Tal vez estamos llegando a nuestra provincia. Quizás estamos llegando a las provincias vecinas. Quizás estamos llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Será esto así? ¿De verdad será esto así? Porque este fue el modelo establecido por Dios. Bueno, sinceramente, las iglesias, los creyentes y los ministros y los pastores hoy en día ven la gran comisión como algo opcional, puesto que ya no enseñan a las personas, puesto que ya no salen a evangelizar, ni se motiva a hacerlo a nadie. Es que la comisión o la gran comisión está conformada de varios aspectos. Entonces no solo dice que debemos salir a ganar almas, debemos inducirlos a bautizarse. La decisión es de ellos. Pero algo que no es opcional es enseñarlos. Y dice, enseñándoles todas las cosas que, ¿qué dice? Que os he mandado. Eso incluye la gran comisión y la necesidad de compartir la gran comisión con el mundo entero, o sea, de compartir el Evangelio. O ya no se enseña a nadie. Los nuevos creyentes están abandonados. No se les instruye, no se les disipula. Quizás por eso ellos mismos ni comparten su fe, ni se ven motivados a compartir su fe. El liderazgo no está siendo instruido, no se le está dando seguimiento al liderazgo. Será por eso que el liderazgo de la iglesia no promueve el evangelismo. O sea, no proclama el mensaje del Señor Jesucristo a las naciones y a nadie. Y eso es lo que está pasando. Cada vez más. Son más. Y yo no sé ni cómo decirlo, pero cada vez hay más iglesias que han dejado de enseñar a sus feligreses, a sus creyentes, a sus líderes, acerca de la necesidad de la tarea. Y quizás sea la razón fundamental por la cual los creyentes ni la misma iglesia está organizada para eso. Pregúntese usted, ¿cuántos de nuestras iglesias tienen un grupo de evangelismo? ¿O 2? ¿O quizás 3 o 4? ¿O cuántas de nuestras iglesias tienen un equipo de discipular o está organizado para discipular y darle seguimiento a los nuevos creyentes? O dentro de nuestro equipo de trabajo, ¿cuántos están ahí para instruir, para formar, para darle seguimiento a los líderes conforme a la misión establecida en la Gran Comisión? ¿Uno o ninguno? Ya no se disipula a los nuevos creyentes, lo vuelvo a repetir. No se le da seguimiento a los líderes y por supuesto no se promueve el evangelismo personal en ninguno de sus diferentes aspectos. En segundo lugar, el primero era que el Señor quiere que veamos con otros ojos la gran comisión. Que veamos no solo con otros ojos, pero que veamos la gran comisión como lo que realmente es, un encargo.
algo que nos ha sido encargado, un edicto que debe ser promulgado y que no es opcional. Bueno, en segundo lugar, con esta expresión, proclamar el Evangelio voz en cuello desde las azoteas. El Señor pretendía que nosotros entendiésemos la urgencia de la tarea. Se lo voy a poner así. Hubo un hombre llamado Ahimás. Parece que a este hombre el rey David lo comisionó para que le notificase cualquier situación que se diese con su hijo Absalón. Si usted recuerda, su hijo Absalón se había rebelado en contra de David. David había tenido que salir de Jerusalén y había entrado ahí en un conflicto militar. Posteriormente David puede volver a Jerusalén, pero su ejército está a la casa de Absalón, y Joab encuentra a Absalón con sus cabellos enredados en unos árboles, desobedece la orden de David de preservarle la vida y lo mata. Aquí es donde entra Ahimás. Ahimás dice: debo correr ya hasta donde está el rey David para informarle lo que ha pasado y lo que ha ocurrido. Joab le dice: pues hoy no vas a llevarle ningún mensaje al rey David, voy a mandar a este etíope para que le diga lo que yo quiero que él sepa. Y entonces el etíope corre con el mensaje. A los mensajeros, a los heraldos, se les pagaba por este servicio. Y entonces Ahimás dice: bueno, no importa, el etíope ya se fue con el mensaje, pero yo debo ir ante el rey David. Yo debo decirle al rey David lo que pasó y lo que sucedió. Y le dice: ¿para qué vas a correr si no te van a pagar? No importa, pero yo tengo un encargo, yo tengo una comisión y debo cumplir con ella. Y Ahimás corre detrás del etíope. Y no solo corre detrás del etíope, le pasa también. Y llega primero donde David y le da un informe sobre la guerra, pero no necesariamente el informe oficial, porque es el otro día el etíope. Bueno, pásate a un lado. Cuando llega el etíope le dice: mire, pasó esto y esto y esto con Absalón, y Absalón murió. Esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros adoptemos sobre la urgencia de la tarea. Nos ha sido dado un encargo, nos paguen o no. Y como nos ha sido dado un encargo, no importa quiénes corran delante, nosotros debemos correr delante también de ellos y proclamar el Evangelio, porque urge poder hacerlo. Los matrimonios que se están destruyendo y desintegrando, las familias disfuncionales en el mundo entero, que casi son la mayoría, el asunto de la violencia, de la drogadicción, de la diseminación del pecado en el mundo entero, requiere que nosotros corramos una carrera y pasemos por los que van delante para llevar ese mensaje. Es lo que el Señor está hablando, la urgencia de la tarea. Todos deben oír. Romanos capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Todos deben oír. Todos deben escuchar el mensaje de salvación. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, buenos, malos, presos o libres, o no oyentes, pero todos deben oír, porque bien leíamos al principio en Marcos 16:15, por tanto id y predicar el Evangelio. ¿A quién? A los buenos y a los malos, a todos, a toda criatura, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque todos deben conocer el mensaje de salvación. En una época donde se ha dicho que la salvación es por obras. Hay gente que sigue debatiendo y diciendo que la salvación es por obras, pese a lo que la palabra de Dios dice en Efesios, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, si no recuerdo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que todos deben de saber, porque hay muchos que están confundiendo a muchos otros y están diciendo, por ejemplo, que la salvación es por medio de las obras.
o que la salvación es por medio de la observancia de la ley. Y encontramos a personas todavía guardando el sábado para poder ser salvos, entre otras cosas, guardando los preceptos de la ley para ser salvos. Otros han dicho que la salvación es por medio del Evangelio. Y conozco personas, y puedo atestiguarlo, que se han bautizado como 10 o 20 veces en diferentes iglesias. Porque andan buscando la forma de poder ser salvos. Y les han dicho que la salvación es por medio del bautismo, lo que es erróneo. Porque si fuese así, por demás murió Cristo. El problema es que por no conocer el Evangelio y tratar de buscar otras opciones que no son bíblicas, la gente está siendo condenada. Vea lo que dice la palabra de Dios, y lo dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 15, y en ese orden, en el versículo 13. Mateo 23, 15 y 13. Dice el Señor: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. ¡Claro! ¿Cómo no va a ser más hijo del infierno que ellos si están creyendo un evangelio basado en las obras de la ley o en el bautismo? Y de repente dice en el versículo 13: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay gente que está desesperada y anda buscando una opción en su vida, y de repente se encuentra con determinada secta en su camino, que le dice que la salvación es por obras, que le dice que la salvación es por medio del bautismo, o que la salvación es por medio de la ley, y cuando esta persona se muere, va a ir derechito al infierno, porque solo hay un medio de salvación, y es Cristo Jesús, no hay otro. Por eso el Señor nos dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Donde la expresión ir quiere decir desplazarnos de un lugar a otro, desgastándonos hasta morir, si fuera del caso. En pocas palabras, el Señor está diciendo: todos deben de saber. Por tanto, debemos predicar el evangelio. Lucas 14, 21. Dice de la siguiente manera: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, dice el Señor. Ese es el mandamiento. Hay que ir. Yo recuerdo, y no preciso, tal vez fue entre los años 60 y los años 70, había un personaje en San José, aquí en Costa Rica, y digo en San José, la capital, que solía pararse en los parques, el parque central, por lo general, de la provincia de San José, y predicar el evangelio. Él era de tez negra. No recuerdo si se llamaba Rodolfo. Lo que sí recuerdo es que acaparaba los medios de comunicación, particularmente la prensa escrita. Entonces, otra vez arrestan al pastor por predicar el evangelio en el Parque Central. Y ahí se donde lo llevaban, pues posado, lo metían en un carro, se lo llevaban a la cárcel, alguien pagaba la fianza, lo amonestaban y lo sacaban, y la semana siguiente ahí estaba otra vez. Yo era un niño, pero recuerdo que por años esto sucedió. Me parece que fue en los años 70, tal vez, no sé si todavía 80, ya murió hace muchos años. ¿Hace cuánto que no vemos esto? No me refiero a predicar en un parque, sino a predicar el verdadero evangelio, el evangelio de salvación, pese a que él sabía que lo iban a arrestar y lo iban a meter en la cárcel. Y no a cualquier cárcel, quizás a la Peni. Y si quieres saber qué era la penitencia central, ahí voy. Óigame, ya no hay de estos personajes. Ya no hay quien vaya, como dice el Señor,
por los parques, por las plazas, por los mercados, de casa en casa, tocando las puertas. Ya nadie lo hace, ya las iglesias no se organizan para hacer semejante cosa. La gran comisión, mi amigo, mi amiga, no es opcional. Y si usted, pastor, me está oyendo, ya tiene una meta, un propósito para el año 2025, porque la gran comisión no es opcional. Es a lo que el Señor nos ha llamado y lo que nos ha llamado a hacer. Sin embargo, repito, ni los creyentes, ni la iglesia lo hacen, aunque su misma constitución sí la tiene, así lo dice. Por lo general, no sé en el mundo entero, pero en Costa Rica existe un machote. Alguien nos lo heredó, usted iba a la librería y compraba el machote, ¿verdad? Para constituir su iglesia. Entonces ahí venía todo lo que tenía que hacer, el artículo 1, el artículo 2, etc. Pero en el artículo 1, básicamente, este machote usado por la mayoría de las iglesias en nuestro país, en su artículo 1 y en su artículo 2, no solo decía el nombre de la iglesia, pero hablaba de la razón o propósito por la cual la iglesia iba a comenzar a existir. ¿Y cuál era? Proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo por todos los medios posibles. De casa en casa, por medio de la educación cristiana y el establecimiento de escuelas, colegios y universidades cristianas, por medio de campamentos para jóvenes, para mujeres o para varones o para la familia, por medio de clubes de niños o sociedad de jóvenes o sociedad de señoras o sociedad de varones, a través de otros ministerios y actividades como la radio, e igualmente la televisión o cualquier otro medio. Cualquier otro medio incluiría hoy en día las redes sociales, porque en aquella época, por ejemplo, en los años 60, en los años 70, 80, no había redes sociales, no teníamos acceso a eso. Pero sí se estableció a partir de cualquier otro medio. Oiga, y ni esto estamos usando, ni las redes sociales estamos usando, cualquiera que éstas sean, para enseñar o predicar el Evangelio. O sea, cero comisión. Y el Señor dijo que debíamos hacerlo desde las azoteas y voz en cuello. Tal vez no estaba hablando literalmente, pero estaba hablando de la urgencia de la tarea, de la importancia de organizarnos para proclamar el Evangelio a todos, porque todos deben oír. Nosotros debemos predicar el Evangelio por todos los medios posibles. Si la iglesia de hoy en día no lo hace de esta manera, es porque no tiene una visión. Mucho menos podemos decir que tenga la misma visión del Señor Jesucristo. No tiene una misión, una razón de ser. Se reúne, se congrega, sin propósito. El propósito de la iglesia no es congregarse y reunirse para cantar unos cuantos himnos, unos cuantos coros y gozarse en el Señor. Recoger unos diezmos y unas ofrendas o unas cuantas monedas, darse un ósculo santo y volver a la casa. Ese no es el propósito por el cual la iglesia se congrega. La iglesia se congrega para ser edificada, para ser capaz de proclamar voz en cuello el mensaje que le fue otorgado. O sea, si la iglesia no cumple con la gran comisión, vive sin propósito. La iglesia fue establecida por Dios para ser la ayuda idónea del Señor Jesucristo en el establecimiento del reino de Dios en esta tierra por medio de la predicación del Evangelio, por medio del discipulado de los nuevos creyentes, por medio de la formación de los líderes de la iglesia. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Usted sabe cuándo podrían ser hombres fieles y ser hombres idóneos para enseñar a otros.
cuando han pasado por el proceso del discipulado. Quizás podríamos tener una garantía de que sean idóneos, porque fueron enseñados y porque fueron instruidos. Pero está diciendo que a estos son los que debemos poner delante, como líderes. Óigame, entonces el Señor dice que, bueno, debemos promover el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio, a través de la formación de los nuevos creyentes, a través de la formación de los líderes de la iglesia y el establecimiento de nuevas iglesias y el sostenimiento de la obra misionera en todo el mundo. Eso dice la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros hemos tomado la gran comisión, no como algo global o universal, sino como algo local, que incluye exclusivamente las 4 paredes de nuestra iglesia. Ahí se desarrolla la gran comisión, dentro de las 4 paredes de la iglesia. Pero eso no fue lo que el Señor dijo. Dijo que debemos ir, o sea, de un lugar a otro, desgastándonos a morir. O sea, hay que salir de las 4 paredes del templo. Eso es lo que el Señor quiere. Óigame, la gran comisión, lo vuelvo a repetir una vez más, no es opcional. Si no lo hacemos, estamos ignorando lo que la palabra de Dios dijo. Y Él dijo, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Olvidando o ignorando que la gran comisión es un mandamiento, un acto para ser obedecido. O olvidando o ignorando que muchos están siendo condenados por no conocer el Evangelio, el mensaje de salvación. Porque nunca han oído. Y yo todavía me sorprendo porque me encuentro personas en la calle que nunca habían oído ni escuchado del mensaje de salvación. Esto es sorprendente en pleno siglo XXI. Oiga, olvidando, ignorando que Cristo es la única opción que el mundo tiene y por lo tanto debemos predicar su evangelio a todas las naciones a través de todos los medios o formas posibles. Yo recuerdo una época donde la iglesia donde yo asistía de niño, la iglesia bautista Emmanuel en Atillo, y yo me acuerdo que el pastor organizaba todo tipo de películas y se repartían tratados y volantes y se invitaba a la gente a venir, y yo todavía no olvido muchos de esos videos que venían del instituto Moody y que tenían relación con la naturaleza y la creación de Dios. Óigame, tal vez el pastor no lo sabía, tal vez sí, pero me dio las bases para entender y comprender quién es Dios y cómo es Dios, que es lo que ha venido a marcar básicamente nuestras vidas. Recuerdo que tal vez en alguna comunidad en Atillo organizaba y convocaba en una plaza a los niños, a los jóvenes, a las familias y proyectaba películas y el evangelio estaba haciendo... ¡Ay, hermanito! Es que eso era antes. Entonces, ¿cómo es hoy? Explíqueme, por favor, ¿cómo es hoy? Debe ser proclamado de las azoteas, en voz en cuello, como usted quiera hacerlo y como usted quiera organizarlo, pero no se está haciendo ni de la manera que lo hizo este pastor, ni de ninguna manera. Hoy debemos despertar y entender y comprender que el Señor quería decirnos en Mateo 10, 27. Lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos. No podemos cruzarnos de brazos, eso no es una opción. Se avecina un año más, quizás Dios nos conceda el 2025, y nosotros, como creyentes y líderes, deberíamos ya estar preparándonos para hacer aquello a lo que el Señor nos llamó. Proclamar el mensaje del Señor, voz en cuello. Mi nombre es Carlos Corrales, que Dios te bendiga, y Dios quiera que puedas prepararte para hacer lo que Dios quiere que tú y tu iglesia hagan el próximo año. Que el Señor te bendiga.